Así nos introducimos en el bloque formativo de nuestro programa, un bloque en el que estamos analizando a la luz, como siempre, de la fe, de la teología y del aporte de las ciencias auxiliares como la psicología, la ética, la sociología, la filosofía toda, lo que hace a las creencias míticas, sobre todo respecto de nosotros. Y hemos hablado y hemos sostenido que las creencias míticas son las falsas creencias sobre nosotros. ¿Cuántas son las veces en que la gente nos señala algo lindo y tal vez nosotros no lo aceptamos? Mucha gente dice, qué lindo te queda tal cosa, y uno dice, no, qué elegante que sos, no. ¿Por qué tantos no? ¿Por qué no aceptar que lo bueno de los demás ingrese a nosotros? Mucha gente no cree lo que le dicen. Una cosa es la adulación y otra cosa es la admiración. Uno se da cuenta cuando una persona admira algo, desde la estética, la belleza de una persona, hasta la estética espiritual. Por ejemplo, la mirada de una persona, lo cual no es justamente hablar de los ojos de la persona. Uno puede tener ojos muy bellos y una muy mala mirada. Entonces, la mirada forma parte de la estética también espiritual. La atención que uno presta, cómo uno se para delante de una persona cuando alguien tiene un dolor. Estamos en un mundo que no conoce el silencio. Estamos en un mundo que no conoce la tranquilidad. Estamos inmersos en un mundo donde todo se hace rápido, donde el aceleramiento va y viene constantemente, hasta tal punto, como señalamos en el programa anterior, que hay personas que se dedican a hablar mal. Y una cosa es tener una opinión, dar un parecer, que así debe ser entre los seres humanos, y otra cosa es expedirse con palabras, pensamientos, contenidos maléficos. Las personas que hablan mal no son de Dios. Eso sepámoslo bien. Incluso cuando uno actúa como interpósita persona, o sea, alguien dijo que vos tal cosa, ese es el depositario de una persona. Sabemos que muchas veces la gente malversa y en otros casos tergiversan, o sea que los llevan por otros lados, los términos. Y cuando conocemos la terminología de una persona, uno se da cuenta cuando alguien viene diciendo que alguien dice que realmente no lo dijo, porque uno conoce el vocabulario, las formas de una persona y cuántas veces hacen quedar mal. Por eso mucha gente cree todo a simple vista. Dijo eso, ¿no? O sea, uno tiene que saber de dónde viene. Cuando sabemos de dónde viene conociendo a ciertas personas o sus mecanismos psicológicos o sus modos de proceder, ahí podemos, digamos, evaluar la situación. No es para hacer un juicio, ¿no? Exclusivamente no estamos hablando del verbo juzgar, que es un verbo desde la perspectiva ética muy perteneciente a Jesús, que es el juez de vivos y muertos. Pero hablar mal es algo realmente, como dije en el programa anterior, deleznable. No se puede hablar mal de una persona, sobre todo cuando hablamos de sus actitudes, de sus cosas, de esa curiosidad desenfrenada en meterse en la vida íntima de la gente. A veces pasa con vecinos, a veces pasa con compañeros de trabajo, como puede pasar en cualquier grupo donde hay dos o más personas. Hablar mal habla mal del que habla mal, se comprende eso, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nunca tengamos como amigos a aquellas personas, o pseudo amigos, aquellas personas que no hablan bien de nosotros. Pero siempre sepamos examinar de quién viene, cómo está la cabecita y el corazón de la persona que puede hablar mal. Por eso digo, un parecer, hasta ahí podemos llegar. Un parecer me da la impresión de que, me parece que, cosas como el estilo, hasta ahí, por ahí, pero perfilando muchísimo
agudizando mucho los términos, tratando de ser caritativos incluso lo máximo posible, porque de lo contrario, ¿qué hacemos en la vida cristiana? Más allá de la confesión o la pertenencia a una iglesia histórica cristiana, dado que tantos grupos también de hermanos en la fe evangelistas y evangélicos de los dos grupos me escuchan por radio y toman nota también de lo que enseño. Digo, en el cristianismo, lo malo no debe existir. Es decir, antes de hablar de un hermano, uno tiene que saber muy bien con sensatez lo que va a pronunciar, porque delante de Dios ya uno tiene una conciencia religiosa, que delante de Dios se va a tener que purificar esa conciencia. Es decir, la conciencia, como enseñó San Ambrosio en el siglo IV, es el primer vicario de Cristo. Vicario quiere decir representante, quien me representa ante Cristo. Entonces, hablar mal es mala calaña, es bajeza. Eso no es para las personas que siguen el camino. Nosotros podemos tener puntos de vista distintos, incluso con otros que no están en el camino, podemos tener ideologías políticas distintas, podemos tener formas de ver la fe y de vivirla distintas dentro de los que somos católicos, de la permisibilidad y las grandes ramificaciones que la Iglesia Católica ofrece para vivir la fe. Es decir, a algunos les gusta la educación, otros sienten un llamado hacia los enfermos, otros para trabajar en los barrios más necesitados, otros para incorporarse en la política. Cada uno, según su carisma, tiene que trabajar y bien, y siempre intentando construir el reino de Dios. En eso consiste la impronta de Jesús cuando nos dice: busca el reino de Dios y el resto va a venir por añadidura. Ya hablar bien es buscar el reino de Dios. Desear bien es buscar el reino de Dios. Practicar el bien es bien del reino de Dios, es búsqueda del reino. Los valores del reino están todos sometidos al mandato principal, que es el amor. En esto conocerán que son mis discípulos. Por eso, hablar mal es algo diabólico. Todos tengamos esto bien presente. Hasta un parecer podemos llegar, con cualquier persona de fe o no fe. El resto hay que cuidarlo mucho. Nosotros siempre tenemos que ver esto desde un punto de vista ético. La ética busca la perfección de la persona, por lo tanto, hablando mal de la gente y opinando de oídos, seguramente vamos a cometer graves errores. Entonces también una creencia mítica es generar en el pensamiento una mala intención. No conviene. Hay que tratar de luchar contra esos sentimientos oscuros, generando sentimientos luminosos dentro de la mente humana. Sabemos bien que los sentimientos oscuros respecto de nosotros y de los otros van como encapsulando toda la historia personal. Por eso no está de más decir que nuestros sentimientos tienen una gran dependencia de nuestro estado anímico, también del estado físico, de la comida que ingerimos. Hay comidas que excitan, ponen muy nervioso. Hay comidas que se pueden alojar en el organismo y eso a veces no se tiene en cuenta, y hay personas que no se dan cuenta que sus sentimientos oscuros se deben a lo que están comiendo también. Hay partes del cuerpo afectadas, como el hígado, genera muy mal humor en las personas, desgano. El hígado es un órgano central que hay que cuidarlo y muchísimo. Por eso digo, qué importante es por lo menos llegar a compartir nuestros sentimientos, no peyorizándonos, tampoco peyorizando a los demás, sabiendo que hay que tolerar las diferencias y seguir adelante. Así es la vida, como siempre. Uno tiene que seguir viviendo según el plan de Dios, por supuesto, y hasta que Dios diga basta. Nosotros tenemos una mirada puesta en la eternidad.
sobre todo las personas que ya tenemos más de 50 años, podríamos decir, hemos vivido más de medio siglo. Entonces creo que es ser muy coherente, mirar la eternidad y realmente desearla, pero desearla ya en la tierra, desear que toda esa axiología, ese conjunto de valores que Cristo ha dado en el Evangelio, los podamos poner en práctica en la tierra, para ya empezar a vivir la vida eterna aquí, teniendo una fuerte experiencia de Dios. Una de las cosas que puede ayudarnos como herramienta básica para no tener o no generar creencias míticas respecto de nosotros y de los otros es el control de la semántica, o sea, la aplicación que le damos a las palabras. Muchas veces hay gente que habla y dice, no, sí, pero en realidad yo quise decir otra cosa. La gente lee literariamente, por eso hay que cuidarse mucho con las palabras que uno pronuncia a un ser humano. Por ejemplo, más de una vez entra a la oficina, al lugar de trabajo, y algún compañero o compañera dice, uy, ¿qué te pasa hoy que tenés esa cara? ¿Ven? Eso es mortífero. No animamos a nadie. Si uno lo piensa bien, uno ve una cara de preocupación, o si alguien se peleó en la casa, con su esposo, su esposa, con sus hijos, con los problemas propios de la vida, y encima le decimos a una persona de entrada, ¿qué te pasa que tenés esa cara? Una persona inteligente, lo primero que hace es la ve, lo ve, y después trata interiormente de generar, a ver si le voy a servir un cafecito, ¿no? Por ejemplo. Entonces uno le arrima el café, este cafecito es para vos, y la persona que viene alterada de repente, ¡ay, gracias! Es un gesto de amor. Sin que me lo pidiera, me sirvió un café, ¿no es cierto? Ese gesto. A lo mejor uno no pronuncia una palabra, pero le arrimó un cafecito porque uno sabe que a esa persona le gusta el cafecito y en vez de que se lo vaya a hacer solo, a servir solo, uno lo vio así y ve que puede hacer algo. El cafecito que le gusta, uno se lo arrima a su escritorio. Digo, ven el control de la semántica, o sea, la aplicación que le damos a las palabras. Siempre tengamos en consideración que las palabras son signos. Y las palabras, como todo signo, tienen una doble función. Una función que en la ética se llama trasnoética y otra función que en la ética se llama afectiva. La función trasnoética, ¿en qué consiste? Tras, más allá de, noética, de nous, N-O-U-S, una palabra griega que significa inteligencia espiritual. Entonces, la función trasnoética es que el signo indica metafóricamente algo, o sea, lleva algo a un segundo plano de reflexión. Si a una persona le dicen, ¿qué te pasa que tenés esa cara?, lo primero que hace la persona es plantearse cómo lo ven los demás. Y si a todo esto vino mal, más esas palabras totalmente desordenadas, bueno, vamos a caer en graves problemas porque lo que estamos haciendo no es ayudar. Parece que todos tienen que tener una cara espectacular todos los días y que la gente tiene que tener la cara que uno desea que tengan. No, no es así. La vida no es fácil, porque a veces no se aprendió a vivir bien. No todas las personas tienen la posibilidad de formarse así interdisciplinariamente como nosotros. Entonces no hay tiempo para escuchar estas cosas. Se ven programas o se escuchan cosas de información, otro tipo de rubros en radio y televisión, pero no hay tiempo para atenderse a uno mismo, porque lo otro te distrae un ratito, pero después, ¿qué pasa cuando apagás la luz del velador de tu casa? ¿No es cierto? ¿Qué haces con tu propia interioridad? Desgraciadamente, la realidad simbolizada por una misma palabra o signo puede ser diferente para distintas personas. De hecho, cuando hablo de la función afectiva es que todo signo afectivamente te demuestra algo. Una persona que te dice, ¿qué te pasa que tenés esa cara?, te está agrediendo, afectivamente no te está queriendo. Una persona que te quiere va a mirar a lo sumo en un momento en que te notan más tranquilo, más tranquila, van a tratar de sentarse con vos,
hoy te veo un poquito preocupado. ¿Ven? Eso es distinto, uno le da pie para el diálogo. Te veo un poquito preocupado, ¿no? ¿Por qué tenés esa cara? Voy a dar este ejemplo. La gente a veces dice, estoy ansioso pensando en, bueno, muchísimas cosas, supongamos, en tal día que me tengo que encontrar con, para distintos motivos. Bueno, puede significar varias cosas. Estoy preocupado, estoy impaciente, o también puede implicar estoy ilusionado, cuando uno dice ansioso pensando. O sea, el significado es un significado que uno tiene que descubrir. Cuando uno escucha a la gente hablar, cada uno lea sus palabras, pero tal cual las pronuncia, porque cada uno debe responsabilizarse de las palabras que pronuncia. Por eso las palabras se las lleva el viento, dicen en general en el área jurídica, ¿no? Uno tiene que dejar todo bien asentado por escrito con firmas y, si es posible, todas certificadas. Las palabras se las lleva el viento, pero nosotros también creemos en el diálogo y también creemos en que si Dios ha dado el habla es por algo. Entonces hay que prestar atención y saber leer entre líneas, porque mucha gente utiliza mensajes, digamos, como burlones, y la persona en medio de su preocupación no se ha dado cuenta de esto. Entonces, el hablante y el oyente deben ser conscientes de este problema para que esa creencia mítica desaparezca. El llamado ejercicio del significado compartido, que se utiliza en psicología y lo usamos mucho en el acompañamiento espiritual, puede ofrecer alguna clarificación, porque el hablante le pide al oyente que exponga lo que ha entendido. Y muchas veces vemos graves problemas. La gente a veces entiende otra cosa o entiende bien, pero al discente le molesta que su oyente haya captado exactamente las palabras que quiso muchas veces ensombrecer o que ha querido camuflar. Nosotros tenemos que agudizar la atención. Otro problema, digamos, es el de los prejuicios. La tendencia a prejuiciar es común a todos los hombres. Solo en el cambio actitudinal, por adhesión a Cristo y a su Evangelio, es que podemos liberarnos al menos de una gran cantidad de prejuicios. Hay gente que cree que con dinero lo soluciona todo, ¿no? Yo he conocido personas que con dinero tratan como de, vamos a plantearlo correctamente, tratan de expiar sus pecados. O sea, son personas que por ahí hablan mal de la gente, mentirosas. Algunas tienen la patología de ser mitómanas, o sea que mienten y defienden la mentira como verdad. Por eso son convincentes. Los mitómanos hablan con la gente defendiendo su mentira como una verdad. O sea, una cosa es ser mentiroso, otra cosa es ser mitómano. El mitómano defiende su propia mentira y la defiende como una verdad. Por eso la gente casi les cree todo. Por eso uno tiene que plantearse frente a quién está e ir descubriendo toda la sumatoria de, a ver cuántas veces habló, cuántas veces falló o no falló. Eso ayuda muchísimo. ¿Qué es lo que dijo? ¿Con qué intenciones? ¿Cómo habla de sí mismo, de los demás, de los otros, de distintos grupos? Eso hay que evaluarlo siempre, siempre. Pero sucede que a veces la gente es prejuiciosa, decía, y trata de expiar con dinero. Bueno, voy a donar tanto para la iglesia o para la comunidad tal, ¿no? Pero la expiación de los pecados no se hace colocando dinero, se hace cambiando de actitud, o sea, convirtiéndose. Una persona puede donar muchísimo, en cantidades, pero lo que realmente expía, lo que se llama tradicionalmente expiación del pecado,
hoy diríamos en un lenguaje ayornado de la teología, reordenamiento de su propia vida frente a Dios, es el cambio actitudinal. No es el aspecto cuantitativo, la cantidad de dinero que pone, porque si tiene mucho dinero, poner mucho no hace mucho a la cuestión, ¿no? Uno los ve como, qué buena gente, pero hay que ver lo que está debajo de eso. La expiación de los pecados se hace desde lo cualitativo, no desde lo cuantitativo, porque con dinero a Dios no lo compra nadie. O sea, es importante tener en cuenta que lo actitudinal es lo verdadero. Y en los prejuicios cada uno examínese a sí mismo, recordando que un prejuicio es un juicio prematuro. Y el juicio es prematuro porque se basa en evidencias falsas e incompletas. En el acto de prejuzgar, la mente elabora un juicio definitivo antes de contar con todos los datos. Y esto suele ocurrir debido a las fuerzas emocionales, conscientes e inconscientes que la persona tiene. De todos modos, presumo que sobreexigimos el nivel emocional y esto va en detrimento nuestro. No podemos obviar que el prejuicio puede invadir y socavar la comunicación. Por eso es importante conocer el tema del prejuicio. Bueno, los prejuiciosos en realidad son fracasados. Y todos los fracasados son personas frustradas. Y son frustradas porque hay crisis. Toda crisis es una desintegración. Al haber desintegración, la persona se frustra y empieza a hacer prejuicios. Cuando uno está bien emocionalmente, ahí puede evaluar ese verbo que desde el punto de vista ético es muy valioso para la vida. Uno puede evaluar, no juzgar o no juzgar. Eso dejémoslo en lo jurídico para los jueces y frente a Dios, por supuesto, Jesucristo es nuestro gran juez, ¿no es cierto?, de vivos y muertos. Pero nosotros podemos evaluar cuando estamos bien emocionalmente. Por eso, ante una crisis emocional, siempre pidamos ayuda. Preguntemos a las personas allegadas sensatas, por supuesto, porque si están igual que nosotros no pueden ayudarnos, pero sí una mirada objetiva de alguien que nos quiere bien y que sepamos que para nosotros son personas prudentes, son sensatas, son personas de oración, tienen una vida nivelada, uno ve a través del tiempo cómo son gente que realmente ama a Dios y lo lleva a su corazón. Ahí pidamos consejo porque cuando hay fluctuación emocional es muy probable que uno sea prejuicioso. Y los prejuicios muchas veces son actitudes ponzoñosas o vengativas de resentidos, que como tienen sus emociones tan fluctuantes, acuden al prejuicio sobre la gente. Esto hay que saberlo. Esto es ciencia. Esto es sabiduría. Bien, hasta aquí vamos a llegar en el día de hoy, en el bloque de formación. Me dicen que te fuiste para no regresar más. Evitas que te hablen del tema de volver, que no extrañas el amor que el Padre te mostró, que solo te importa lo que el Padre te entregó. Sé que vives cautivo en tu mundo vacío y no encuentras solución para tu herido corazón. Regresa a casa, te están esperando, los cielos están abiertos, el Padre te está llamando. Regresa a casa, no te tardes más, sus brazos están abiertos, el Padre te sigue amando. Regresa a casa, ven al corazón.
amor te cubrirá. Regresa a casa. Es que no recuerdas cuando todo estaba bien, cuando alzaste tu mano recibiste tu perdón, cuando en su presencia orabas sin ningún temor, adorabas sin complejos y sin restricción. Sé que vives cautivo en tu mundo vacío y no encuentras solución para tu herido corazón. Regresa a casa, te están esperando, los cielos están abiertos, el Padre te está llamando. Regresa a casa, oh no te tardes más, sus brazos están